Bueno, buenos días a todos, gracias. Vamos a seguir con este segundo panel y después viene el coffee. La verdad que un placer enorme, un gusto poder estar moderando este panel con personas tan reconocidas, expertos en las materias que cada uno desempeña. Así que, Virginia, te escuchamos, empezamos con tu presentación. Gracias. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias Ceci, gracias a todos. Quiero agradecer en nombre del secretario por la invitación para participar en esta jornada. Bueno, el panel habla un poco de la responsabilidad y la competitividad. Yo sé que los voy a aburrir un poco porque voy a hablar de la parte de responsabilidad, pero no deja de ser importante y va a llegar un punto, porque mundo hay uno solo, en el que la responsabilidad va a ser tan importante como la competitividad, nos va a dar competitividad. Bueno, les voy a hablar un poco del marco normativo de los sistemas intensivos de producción animal. Dentro del Ministerio de Ambiente y de nuestra Secretaría, solo nos enfocamos en el sistema intensivo, es decir, aquellos en los que manejamos la alimentación y toda la vida del animal, y donde concentramos los animales en una unidad de espacio menor, por lo que los desechos y los residuos de los mismos se concentran y superan la capacidad de asimilación del suelo. De esto surge la necesidad de regular estos sistemas intensivos. La ley que nos regula se encuadra dentro de la 10.208, que es la Ley de Política Ambiental Provincial, pero nuestra ley es la 9306, que regula precisamente estos sistemas. Vamos de este lado, así no les tapo. Los sistemas intensivos lo que tienen que presentar como normativa es una inscripción en el registro, pero además la ley nos indica que, por este marco de la 10.208, que los establecimientos tienen que presentar una evaluación de impacto ambiental. La inscripción y la presentación del trámite la realiza o un ingeniero agrónomo o un médico veterinario. ¿Qué nos determina qué tipo de estudio de impacto ambiental tiene que presentar el establecimiento? Son las limitaciones, tanto por el número de animales como por el lugar donde se encuentra. Nos define como zona crítica o sensible cuando estamos a menos de 3 kilómetros de un centro poblado o de un cuerpo de agua superficial, y cuando la profundidad de la napa está a menos de 10 metros. Si un establecimiento está en una zona crítica, el número de animales, siempre y cuando sea intensivo, no nos determina, o sea, nos determina que tenemos que presentar o una auditoría si ya está en funcionamiento o un aviso de proyecto para un establecimiento que se va a instalar. Si tenemos una distancia, si no estamos en una zona crítica, o sea, una distancia de más de 3 kilómetros o una profundidad de napa de más de 10 metros, solamente tenemos que presentar un estudio de impacto ambiental si, en el caso de los bovinos, hay más de 300 animales. Si son menos, es solo una inscripción en el registro. ¿Qué es lo importante de los sistemas intensivos? Justamente estos residuos que decimos que se acumulan. Son todos residuos orgánicos, son principalmente heces, excretas, varían según el tipo de producción, lógicamente vamos a ir directamente... No. Después vuelvo. No, pensé que lo tenía ahí. En un tambo hay más efluentes, en un tambo estabulado. En un filtro tenemos estiércol y efluentes, que es lo que se genera de la escorrentía de los corrales. Y va a variar con el tipo de instalación que tengamos, la pendiente, si está planificado o no, que hablábamos de la planificación. Lo ideal es, en un filtro que se esté por instalar, planificar ese drenaje de los corrales, no solo por la salud de las patas de los animales, sino también para poder aprovechar ese efluente después.
De la ley 9306 se desprende después las resoluciones 29 del 2017 y 284 del 2021. Córdoba, no quiero dejar de destacar esto, por eso aparecen todos los organismos ahí e instituciones, es pionera en normativa y es muy importante tener regulación de todo esto, pero creo que se logra esta importancia y este nivel de regulación gracias al trabajo entre todas estas instituciones y organismos, y nos quedamos cortos porque también estamos trabajando mucho con las cámaras, intentamos integrar a las empresas del sector, también a los productores por medio de las cámaras, tratamos de tener ese vínculo, y creo que eso es lo que hace que la normativa sea tan rica y que siga creciendo y manteniéndose más actualizada, que es lo importante porque la producción va cambiando. Nos vamos a la resolución 29, que es la de residuos pecuarios, del plan de uso agronómico de esos residuos pecuarios. El uso agronómico es simplemente aprovechar esos nutrientes que tienen los residuos como un recurso o como una enmienda orgánica para los suelos. ¿Qué nos dice la normativa? Que esos residuos orgánicos, sean sólidos o líquidos, tienen que ser valorizados o estabilizados, o estabilizados para poder ser utilizados como enmienda orgánica. Los residuos sólidos necesitan una estabilización térmica. Eso puede ser por solarización, dejar una pila que se seque del estiércol solo, o compostaje, que es lo ideal, que es armar una pila planificada en un sector, y en esa pila es una descomposición aeróbica, necesita el oxígeno, y controlar temperatura y humedad para asegurar que tengamos una temperatura de 55 grados durante al menos 3 días consecutivos para poder eliminar la flora patógena. Acá el residuo se reduce mucho y hay que controlar temperatura y humedad para asegurar que ni se pudre esa pila ni se seque de más y no lleguemos nunca al compostaje. Estos son volteadores de compost que son para airearlos. Muchas veces la temperatura se estanca y lo que necesita es... genial. Cuando la temperatura se estanca y no está aumentando es porque necesitamos más oxígeno para esa degradación. Y bueno, acá estos son los termómetros. Para tomar la temperatura tiene que ser al centro de la pila, por fuera siempre no es objetiva del proceso. Y esto es para controlar la humedad, la prueba del puño. Lo correcto es que no escurra cuando agarramos un puñado de compost, que no escurra líquido, porque eso significa que está muy húmedo y también necesitamos hacer un volteo. Y si está muy seco, que nunca se arma esa bola, necesitamos hacer un riego, humedecerlo para que siga activando el proceso. Si en el feedlot, por ejemplo, tienen efluente, se puede regar con el mismo efluente y eso también acelera el proceso. Para los líquidos tenemos ya sistemas de tratamiento que son estabilizaciones en lagunas y además nos da la oportunidad de generar energía en el caso de los biodigestores. Previo a la estabilización en lagunas, para hacer más eficiente el proceso, se puede implementar un separador de sólidos, vienen de distintos tipos, tornillos o tamices, pero lo que hace es aumentar la vida útil de la laguna y mejorar la eficiencia del tratamiento. Y los sólidos que se generan tienen que separarse, compostarse para poder usarse. Me estoy pasando el tiempo, perdón. Bueno, las lagunas tienen que estar impermeabilizadas, tienen que ser más largas que anchas para asegurar el flujo pistón y se recomienda que estén en serie por si alguna se rompe o por si alguna hay que sacar los lodos del fondo, barrerla, para mantenimiento, contar con la otra. El tiempo de retención que nos exige la normativa es de 120 días, pero si tenemos un reactor como los biodigestores, que además generamos energía, el biogás, acá necesitamos después, como acá hay 30 días, una laguna para que tenga un tiempo de retención de 90 días. Después de estas estabilizaciones, sean térmicas o en lagunas,
tenemos la enmienda orgánica y lo que nos dice la normativa es que tenemos que caracterizarla físico-químicamente y lo mismo hacer con el suelo para hacer un balance integral de nutrientes con el cultivo que vayamos a implementar. Eso nos va a dar el momento, la dosis, la frecuencia, el método de la aplicación. Es importante tener en cuenta que se puede aplicar en un lote propio o si no se cuenta con hectáreas, en un lote de terceros. Esas son las formas de aplicar. Y lo importante es, bueno, lo tiene que hacer sí o sí el plan de uso agronómico un ingeniero agrónomo. Se hacen monitoreos previos a la aplicación para poder hacer este balance. Nos aumenta el rendimiento del cultivo, nos mejora el suelo, porque es una enmienda orgánica, y reducimos la utilización de fertilizantes inorgánicos, que ahí estaría el beneficio económico. De la resolución 284, que es la que regula la gestión de los cadáveres animales, bueno, el sitio tiene que estar adentro del establecimiento, pero alejado, tiene que estar cercado, señalizado, no tiene que ser una zona de anegamientos, y el plan de control de plagas tiene que incluir a este sector justamente para evitar transmisión de enfermedades. Y las alternativas que tenemos son los compostajes. Para el tradicional es lo mismo que les mencionaba recién del compost de estiércol. Para el automatizado tenemos estos reactores que se llaman rotoaceleradores, que se ingresa el material a compostar con material rico en carbono, que puede ser acerrín, viruta, puede ser la misma paja del rastrojo, junto con el cadáver, y eso va dándole las condiciones para que se genere el compostaje. Y la fosa sanitaria, que es la única que no nos genera un recurso para usar en el suelo, pero sí la regula porque es lo más común que se ve. Bueno, dependiendo de la distancia del acuífero o de la napa, es cuán impermeabilizada tiene que estar. No sé, esto después les va a quedar para que tengan. Y lo importante es que, bueno, ahí está lo del sustrato, ya les conté más o menos de todo esto, es que una vez que tenemos este compost, se usa dentro del mismo protocolo del plan de aplicación de la resolución 29 y se puede usar como enmienda orgánica este compost de cadáveres también. Esto es un resumen, que estos residuos pecuarios pueden ser reingresados en la cadena y así tener economía circular en los establecimientos. Bueno, buen día. Aguardo la presentación. Qué importante la circularidad de los negocios, de la economía, y que Río Cuarto tiene un gran ejemplo que tiene agregado de valor. Y hoy voy a hablar un poco de lo que es triple impacto y lo que son buenas prácticas en toda la cadena de ganados y carnes y lo que es el agregado de valor. Voy a tratar de ir rápido y después para las preguntas. A ver. Ahí está. Básicamente en dos conceptos, pero que siempre tiene un foco principal, que es el cliente y es el consumidor final. Cómo pasar de todas estas cosas técnicas que estuvimos escuchando y disfrutando respecto de la producción primaria y por qué estamos pensando en el consumidor, porque es el consumidor que paga, el consumidor que elige y el consumidor que va a direccionar toda esa cadena y nos va a decir qué tenemos que producir en nuestro campo. Entonces, primero ese es el foco, el cliente, el consumidor final que tracciona. Ideas y valores de sostenibilidad en toda la cadena, más allá de esta sostenibilidad y triple impacto que vamos a ir hablando, y la sostenibilidad como normativa, es decir, lo que es como elección del consumidor y después lo que estamos viendo como normativas o exigencias que también podemos visualizar en el mercado. Ahí está como licencia social y comercial para operar. Y la importancia del comercio y de las buenas prácticas en el comercio, que también lo vamos a incluir. Elijo empezar por un plato de carne porque producimos carnes. ¿Qué piensa el consumidor y cuál es la percepción de compra del consumidor para seleccionar entre un corte sí y un corte no en este momento? Y tiene en cuenta la calidad. Y esa calidad con principios técnicos u organolépticos de un corte, ¿no? El tamaño, el corte, la grasa intramuscular, si tiene más o menos, si tiene más van a pagar más por ello, la grasa de cobertura, los sistemas productivos.
Y después tiene un enfoque que es de calidad social, es decir, la calidad técnica, la calidad organoléptica del corte y la calidad social. Es decir, que el consumidor está eligiendo mucho más que esa foto y que ahí adentro hay formas de producir. Ya hay como por ejemplo el mercado árabe que sabe y que es nuevo como consumidor de carne vacuna, pero paga muy bien por ello, ya sabe cuál es el sistema productivo, si es alimentado a grano, cuántos días, el origen, lo cual nos está hablando de trazabilidad y nos está hablando de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque si ese corte de carne en una góndola afuera tiene una certificación, o mejor, una validación de proceso que habla que ese producto fue producido en condiciones óptimas y amigables con el medio ambiente, ese consumidor lo elige con muy buenos ojos y quizás estaría dispuesto a pagar más, ¿por qué no? Y lo hace. Entonces, el enfoque de calidad social. Y acá les muestro una foto que tomé el año pasado en una feria internacional de alimentos y que a mí me gusta mucho ver cómo muestran el marketing, cómo van desarrollando marcas, pero fundamentalmente cuál es la frase que optan los distintos proveedores de carnes en mostrar en las ferias, porque eso nos habla de que ellos están viendo que el consumidor está eligiendo. Toda una cadena y una línea de historia de una empresa, esto era de carne irlandesa, y habla también de esto que dijiste antes, de la circularidad y la importancia de la circularidad y la utilización de lo que antes eran desechos, utilizarlos como recursos. No solamente esa es una buena práctica, sino también podemos ver algunas otras. Cuando les comentaba de estas ferias, el año pasado pude notar palabras como producir con conciencia, producto ético, producto con conciencia, pocos animales en las imágenes, muchas personas en las imágenes. Y esto nos está hablando, a modo de ejemplo, solo para ponerlo en pocas palabras, que no solamente es importante el impacto ambiental o qué estamos haciendo con la producción sostenible y la producción del alimento en sí, sino con la responsabilidad social corporativa de las personas. Es decir, que no solamente van a comprar ese producto y esa carne, sino es que van a comprar sabiendo cómo fue producido ese corte de carnes y qué impacto tiene esa producción en el desarrollo local y en las personas. 91,4% de la población considera que es importante cuidar el bienestar animal. Eso es en un estudio europeo. Cuando lo tenía anotado más adelante, pero voy a empezar a hablar ahora. Otra de las buenas prácticas es el bienestar animal. Alemania, por ejemplo, considera que es importante el bienestar animal y los importadores preguntan por eso. En Holanda también, a mí me han preguntado si certificaba, por eso hoy estuve preguntando, porque la certificación en industria de bienestar animal está desde hace mucho tiempo en cuanto a lo que es la faena. En el campo bien la practicamos, pero poco certificamos. Entonces, eso es importante. Holanda ya pide, y es un caso real, es una empresa Carnimex, se llama. 56,3% dice que poco o nada está informado sobre el impacto ambiental de los procesos de producción del sector ganadero. Les cuento que esto fue de un estudio vinculado a carnes, pero el consumidor que pide y quiere saber cómo fue producida esa carne. Y ahí anotar estas palabras que lo vamos a ver a lo largo de la jornada, ¿no? Porque se habló de libre deforestación. Y de nuevo pasamos y unimos, porque no son temas diferentes, sino buenas prácticas y exigencias del mercado. ¿Qué pasa con el Green Deal? Hablamos esto de libre deforestación, que es lo más urgente y es importante tenerlo en cuenta porque el tiempo nos apremia. Las cargas de carnes que lleguen a partir del 1 de enero del año próximo tienen que estar y tienen que ser provenientes de hectáreas que no fueron deforestadas, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a validar. Y esto es con las cargas que ya empiecen y con las faenas que empiecen en octubre, noviembre. Una faena de octubre-noviembre va a poder ser cargada y depende del transit time de 30 días a 40 días que tenemos en Europa, tiene que llegar y tiene que estar esa reglamentación. Ahora bien, esto es interesante porque hoy también habló un exponente anterior y dijo, es un mercado. Sí,
Es verdad, es un mercado, pero es un mercado en donde tenemos 30.000 toneladas de cuota Hilton, que es Unión Europea. Actualmente hay pocos RENSPA Hilton, o se han dado de baja varios RENSPA Hilton en una realidad. También es una realidad el costo de ese novillo que viene de RENSPA Hilton y cada vez sale más caro. El corte Hilton en este momento está en $17, $17.80. No nos podemos dar el lujo de perder ese mercado. Un mercado, pero el mercado más importante que tiene la Argentina, que es Unión Europea. Muchas veces cuando vemos Unión Europea estamos hablando o podemos caracterizarlo como un mercado maduro. Ciertamente lo es, pero sigue siendo importante porque todo lo que pasa en la Unión Europea va a traccionar a los otros mercados. Y eso empezó con el Green Deal europeo. Una vez que se habló del Green Deal y se llegó al acuerdo del Pacto Verde, otros países y otros mercados empezaron a tomarlo también, como fueron los países del Golfo. Los países del Golfo, miembros del OPEP+, de los que más producen y extraen petróleo, tienen objetivos verdes al igual que Europa. Y también lo hace Asia. Es decir, que esta normativa seguramente vaya a traccionar para que otros mercados exijan situaciones similares a lo que es libre deforestación, por lo cual no lo tenemos que minimizar ni dejarlo o pensarlo como una barrera para arancelaria, sino por todo lo contrario, empezar a ver o a verlo como un desafío para decir produzco en hectáreas que no fueron deforestadas y además lo puedo validar, lo puedo mostrar, porque quiero seguir pensando en que la Argentina va a poder vender a $17 la carne, el corte Hilton, y no a 10 o a $12 que puede valer el mismo corte fuera de cuota. Lo importante también en tener en cuanto a lo que es esta normativa es que no solamente es libre deforestación. Nosotros hablamos de libre deforestación porque lo podemos ver en árboles o en quita de árboles, solamente en prácticas, pero no tiene una mirada reduccionista. Es difícil, pero no es solamente eso, sino es que dice que no tiene que ser certificado, tiene que ser validado, y eso es más profundo. Porque el consumidor lo que está pidiendo ahí es un cambio y es la exigencia de la información y no que le digamos cualquier cosa, sino es que ellos lo puedan validar. Ese importador va a estar exigiendo desde Europa al exportador argentino y el exportador argentino a la industria y la industria al productor. Y que realmente haya una coherencia en la historia de ese producto y que sea real. No solamente eso, sino esto que les hablaba antes de responsabilidad social corporativa. Esta parte de la diligencia de vida es importante y después lo vamos a ver en próximas exigencias. ¿Qué hacemos nosotros con tierras aborígenes, con distintas responsabilidades en cuanto a lo que es el trabajo, la regionalidad? Es decir, que estas normativas del consumidor europeo son bastante amplias con una mirada un poco más transversal a toda la sociedad, no solamente como productores. Después, por supuesto, en el frigorífico también lo piden y se ve implementado en un montón de cosas, y en la parte de logística, que ya lo vamos a ver, que hace falta bastante. Y ahí ustedes también están muy vinculados, porque cuando sale el animal del campo y después cuando llega en ese transporte, no siempre llega en condiciones óptimas, y eso en un momento de faena se ve claramente, cuando un animal comió alambres, ¿no? O cuando tiene un golpe al momento de subir al camión, automáticamente los primeros cortes que se pierden son los de $18.000, porque ahí está la picaña y está el lomo. Así que tiene impacto económico directo. Esta charla no es para pensar si me van a pagar más o menos, tenemos que salir de esa mirada cortoplacista, sino hacerlo porque lo tenemos que hacer bien. Y además que lo hacemos bien, lo tenemos que demostrar. Pero si tenemos que ponerle un número, ese número también existe. Si yo voy a hacer una faena kosher y de golpe todos esos animales tuvieron alambres y se pueden ver en el momento de faena, por supuesto ese animal es rechazo. Y esos cortes del delantero no los voy a vender a $9.40, lo tengo que vender a consumo o a otro mercado en $7.40, tenemos $2 de diferencia. Y si la picaña viene golpeada, yo o la tengo que degradar a consumo o directamente no la vendo, la tengo que mandar a recorte. El recorte vale $4 a $5, pero la picaña está en $12.50. Ese es el precio puntual si es que le tenemos que poner valor monetario. Buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas en la industria,
que les comento de que la parte de certificación es bastante simple de obtener, fundamentalmente en los frigoríficos de exportación, pero buenas prácticas hasta el consumidor. Y buenas prácticas del consumidor exigen ética comercial, comercio justo y comunicar lo correcto, porque muchas empresas tienen este lavado de cara, greenwashing, que dicen que bueno, hacemos las cosas porque está de moda, ponemos un packaging lindo, le ponemos un sticker verde y chau. No, no hay que subestimar al consumidor, porque el consumidor sabe, por lo cual está decidiendo pagar y pagar bien por ese corte de carnes. ¿Por qué el consumidor va a pensar que con un sticker verde ya está? No hay que subestimar al consumidor, hay que hacer las cosas bien, y no solamente en lo que es la producción primaria, sino en esto que les contaba de la responsabilidad social corporativa. Hacer las cosas pero que no seamos cajas vacías. Consumidor consciente y un consumidor exigente. Así que coherencia en cada momento. Y por último, hablarles de los desafíos. Primero les voy a decir que es importante conocer qué producto final estamos produciendo. Es importante además no pelearnos con la industria, que siempre hay un tira y afloje entre productor e industria. No podemos mejorar la cadena cárnica ni hablar de buenas prácticas si entre las partes tampoco nos vemos como oponentes y no podemos trabajar juntos y transversalmente. Así que ese es un gran desafío para todo el sector de la cadena. Y buenas prácticas, les vuelvo a repetir, en cuanto a lo que es no solamente la parte de animales, sino el momento de carga y después las buenas prácticas comerciales. El consumidor que está queriendo que le validemos esa información quiere tener confianza. Y la confianza, como sabemos en el campo y como sabemos de lo que es palabra a palabra, también se gana acción a acción. Entonces, si le voy a vender un producto, ese producto siempre tiene que ser el mismo, tiene que ser con consistencia, no tengo que faltar su palabra. Y tratar de mostrar tranqueras abiertas lo que estamos haciendo, lo bien que estamos haciendo e invitar siempre, en la medida que se pueda, por supuesto, a conocer la industria, que pueda conocer nuestro sistema productivo, y el consumidor final que pueda ver, que pueda conocer el sistema productivo argentino y, por supuesto, en Córdoba. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Vamos a continuar con la presentación del secretario de Ganadería, Marcelo Calle, y después vamos a retomar todos estos temas al final con algunas preguntas, porque mucha información muy vigente y muy importante para el sector, la que nos ha brindado Pau. Muchas gracias. Bueno, buenos días. La verdad que celebro sobremanera la invitación, celebro de que se estén dando estas mesas de discusión, mesas de presentación. Agradecerle a Ceci, Gustavo, por la invitación. Y quiero hacer una pregunta, y yo creo que es una pregunta sincera de cada uno, porque veo muchos alumnos, veo mucha gente joven, productores jóvenes, veo productores más grandes, pero fundamentalmente una pregunta que creo que es para todo trazable, o para todos le va a significar algo. La producción, ¿se debe ganar dinero, sí o no? Sí, con ganas, sí. Nadie va a producir para perder dinero. Yo creo en mi sano juicio, nadie va a producir, nadie va a invertir en su campo, tiempo, trabajo, familia, para perder dinero. Ahora el tema sería, ¿cómo lo ganamos el dinero? ¿Somos sustentables o no somos sustentables? Y la pregunta que yo le voy a hacer ahora a ustedes, y que quiero que por favor sean sinceros. ¿Ustedes piensan que en este momento, en este lugar que están ahí sentados, es importante ser sustentable en la producción? Poco sí. ¿Es importante ser sustentable, sí o no? Claro que sí. No podemos seguir produciendo de la misma manera que hace 50 años producíamos atrás. No podemos seguir degradando el medio ambiente. Por eso celebro sobremanera estas buenas prácticas, porque más de lo que decía Pau recién, de que lo van a empezar a quitar monetariamente cuando vendamos un mal producto, desde la génesis, desde la producción primaria, el productor tiene que saber que las buenas prácticas agropecuarias le van a traer mucho, pero mucho beneficio. Acá anteriormente creo que Carlos decía que es muy importante desde que ya desde el inicio seamos sustentables. Esta famosa palabra sustentable. Y desde el gobierno de Córdoba, y no solamente del gobierno de Córdoba, de las instituciones que ahora lo voy a pasar a nombrar, vemos la importancia de ser sustentable.
Veo a Walter, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, el otro día se habló muchísimo de la sustentabilidad. Lo veo a empresas privadas, al gobierno, lo que es ambiente, Gustavo que me está acompañando, de fiscalización, Manuel Ron, de Córdoba Innovar. Todas las instituciones y facultades, recién lo veía a Lisboa, todas las facultades rurales, vemos que hay que producir bien, ser sustentable. ¿Qué le dejamos a nuestros hijos? ¿Vamos a consumir todos nosotros? Imposible, imposible. Si queremos ganar dinero y ser sustentable, tenemos que aplicar nuevas técnicas. Por eso decía al inicio, celebro con mucha alegría este tipo de iniciativas que son privadas, que son una asociación civil sin fines de lucro, pero que buscan la concientización de los productores y que de ahora en más, ahora hay un tiempo que es crucial. La información vuela. Hoy día pasó un hecho en la otra punta del mundo, en Singapur, y a los minutos sabemos nosotros qué es lo que pasó y a la tarde ya aparece una noticia viejísima. Bueno, en lo que es producción pasa exactamente lo mismo. Creo que ahora hay un nuevo tiempo, nuevos mercados, como recién hablaba Pau, nueva exigencia en las compras. Veo mucha gente joven y la gente joven se lo está yendo del campo. ¿Por qué se lo está yendo del campo la gente joven? ¿Le interesa trabajar de la misma manera que hace 50 años? No le interesa. Le interesa poner tecnología. Veo gente que la ha aplicado y la gente que ha aplicado la tecnología va creciendo, va siendo sustentable y le va siendo remunerado, le va a convenir seguir produciendo. Como recién les mencionaba, hay muchas instituciones que trabajan en pos de eso. Yo lo dejé para el último, el INTA. El INTA que viene trabajando toda la vida de esto. Bueno, ahora tenemos un pequeño problema como sociedad del INTA, pero voy a tomar este minutito para felicitar el trabajo del INTA, como del CREA, de un montón de instituciones, pero el INTA fundamentalmente, que ahora la está pasando mal y creo que debemos apoyarlos todos porque creo, y estoy convencido, y estamos convencidos la mayoría, de que sin el INTA nos va a ser mucho más difícil de lo que es ahora con el INTA trabajando. Así que a toda la gente que trabaja en el INTA, recién le veía a Tati, que trabaja desinteresadamente, la verdad que felicitaciones, sí. Yo adentro con Juan Cruz Molina y lo veía, el entusiasmo que tiene y la fuerza que tiene, y la verdad que decía, wow, toda la gente linda que está tratando de ayudarnos a los productores y bueno, la están pasando mal ahora. Bueno, le mencionaba, Córdoba, recién lo decía, es pionera en muchas cuestiones y es pionera en información. Justo recién veía a Tati. Tati trabajó 4 años como secretaria de Ganadería y trabajó incansablemente en esto que le voy a mostrar ahora, una herramienta que el año 19 se formó, se creó, que es IDECOR, que son los mapas, la sistematización de la información. Hoy día cualquier productor de la provincia de Córdoba puede acceder a datos de la provincia, sabe cómo está su pedanía, su departamento, la provincia, y eso es bueno para tomar decisiones. Recién decía justamente Tati, planificaciones. ¿Cómo vamos a planificar si no tenemos datos? Bueno, de la provincia puso a disposición de todos los ciudadanos el mapa de IDECOR. A ver si sale, ahí está. Sistematización de la información. Esto, lo que respecta a ganadería, tenemos 10 mapas y pronto van a salir más mapas, en la cual cualquier productor puede entrar y fijarse en su producción, cómo estamos en Córdoba, en cuanto, en cantidad, en número de establecimientos y número de productores. Bueno, no solamente, también tiene agronomía, 66 mapas lo que respecta al Ministerio de Agroindustria. Bien, Córdoba también es pionera en algunas cuestiones. Justamente se está nombrando mucho Córdoba, que somos como el centro del universo, dijeron. Pero bueno, tenemos la posibilidad, Dios los bendijo, nacer en el medio de la Argentina y tenemos con gente con ganas de trabajar y gente que ha hecho bien las cosas, muy bien las cosas. Y bueno, Córdoba reconoce, valoriza y monetiza una cuestión de la que estamos ahora, las buenas prácticas agropecuarias. Creo que es una ley
Creo que muchas provincias lo ven con buenos ojos de poder hacerlo en su propia provincia. Córdoba reconoce al productor que hace bien las cosas, aquel productor que es sustentable, aquel productor de que no solamente quiere ganar dinero, sino también hacer las cosas bien para que su generación siga viviendo en esta bendita tierra. Por tal motivo, Córdoba creó una ley en la cual monetiza. Usted recién lo mencionaba al Fabri, hasta el 30 de septiembre presenta los papeles, gana el puntaje y de ahí cobra un dinero. Si usted me pregunta ese dinero, si va de vacaciones al Caribe, no lo sé. Pero sí sé que se está valorizando y monetizando a un productor. Y créame que yo lo he visto como Gustavo, contamos en el ministerio y Tati en su momento, mucha gente que realmente le hace falta ese dinero. Entonces, es bueno que lo tengan y si aún no lo tienen, les pido que cuando terminemos esta charla que venga y me diga cómo se hace y lo pueda hacer en su establecimiento. Bien, en lo que es puntualmente ganado de carne, bueno, tenemos todo su ítem, manejo productivo, reproductivo, perdón, alimentación estratégica, agua de consumo animal, eficiencia productiva, ganadería regenerativa, otra forma de producir, asesoramiento veterinario y manejo de fauna silvestre. Recién alguien mencionaba el tema de los predadores. Bueno, se sacó algo nuevo para el tema del manejo de los pumas, en la cual, bueno, si usted adopta un tipo de técnica para ahuyentar los depredadores, va a tener un puntaje. Creo que acá, y hoy día, por eso voy a hacer hincapié en esto, como Tati decía de planificación, yo voy a decir hincapié en esto. Creo que es el momento óptimo, yo lo veo como una oportunidad a todos los desafíos que se vienen para adelante, a incorporar tecnología en la ganadería. La tecnología en la ganadería es menos que la tecnología en cerdo, menos que tecnología en ganado de leche, o sea, en tambos. Y creo que la ganadería, recién Tati hablaba del tema software. Hoy todo el mundo tiene acceso, o la gran mayoría tiene acceso a computadoras. Entonces creo que es el momento óptimo para ganar mercado. Recién me decía Paola, los mercados, es un solo mercado, es cierto, es un solo mercado, pero ese mercado se va a contagiar a otros. Ya el otro día tuvimos una conversación con otros mercados y van quizás a adoptar la misma temática que la Unión Europea. Y fundamentalmente nosotros producimos, ¿cuánto alimento producimos nosotros en Argentina? ¿Para cuántas personas? Para más. Quiere decir que no lo vamos a comer, la tenemos que vender. Y si no somos sustentables, y si no sabemos qué quieren los mercados, ¿a quién le vamos a vender la comida? A nadie. Por eso es tan importante que estas mesas se repitan en el tiempo, que se sigan repitiendo en el tiempo. Y por último, los créditos. Ceci después me va a preguntar, seguramente alguna pregunta, cómo son los créditos. Los créditos para el productor son muy importantes, el Banco de Córdoba tiene crédito y la pregunta recurrente que me hacen, el valor producto que sacó el Banco Vice, no sé si todos lo conocen, algo voy a mencionar ahora, después Ceci seguramente me va a preguntar. Hay tres líneas de crédito del Banco Vice. Una es el tema del tambo, ya se cerró, eso era hasta 250 millones en tecnología en el tambo, 50 millones en infraestructura. Eso tenía un crédito de valor producto, o sea, de valor de leche y un 5% de interés. Ese 5% lo absorbió la provincia, entonces todos los productores que lo sacaron prácticamente no les salió con interés. Después porcino, en realidad porcino está actualmente, es hasta 800 millones, en la cual 8% de interés aparte del valor producto y la provincia subsidia un 4% y además un 2% adicional si fuera el arco noroeste o el sur-sur. Y ahora actualmente, el otro día en Palermo se anunció el crédito valor producto Vice para novillos, o sea, para el ganado de carne, hasta 800 millones. Hay algunas particularidades que después se lo voy a mencionar. Pero bueno, la idea era mostrar que la provincia le interesa, le importa, por eso tantos funcionarios, tanta gente importante y sobre todo el productor y los alumnos nuevos que van a salir con ese ímpetu de decir Córdoba es sustentable, queremos producir, queremos ganar, pero de la mejor manera, cuidando el ambiente. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Para cerrar las presentaciones vamos a continuar con Fernando Storni de la Cámara Argentina de Fieldot. Hola, hola, buen día a todos. Bueno, gracias a las autoridades de la mesa
por la invitación a participar hoy. Ceci, a vos por la paciencia que me tuviste estos días con la presentación y algunos temas. Les voy a contar brevemente, para los que no conocen, muy cortito, qué es la Cámara y qué hacemos. Contarles un poco el camino institucional que hicimos en este mundo de las buenas prácticas. Y por supuesto, algunas cuestiones de visiones con respecto a las buenas prácticas. Nada nuevo con lo que escucharon en el panel anterior, seguramente. Pero además cerrar con algunos desafíos desde la visión institucional que creo que tenemos para la aplicación y para promover las buenas prácticas. La Cámara Argentina de Feedlot es una asociación civil sin fines de lucro, una cámara de adhesión voluntaria. Contamos hoy con alrededor de 200 empresas socias que tienen entre sí 1 millón de cabezas de capacidad de encierre instantáneo. Tenemos una antigüedad de unos 28 años. La actividad del engorde corral, ustedes saben que es una actividad todavía, si se quiere, joven, ya con un grado de evolución que también está asociado a todo esto de las buenas prácticas y a un camino que recorren las actividades en su desarrollo. Pero bueno, la Cámara tiene 28 años, la actividad habrá empezado a crecer de manera fuerte hace unos 30, 35 años. Bueno, y los establecimientos sí están distribuidos en Argentina a lo largo de las distintas provincias. Las provincias más importantes son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. La Cámara, lo que hacemos es, yo lo defino como que tratamos de trabajar y de poner la cabeza en todas las cosas que los productores no pueden ponerla porque están en el día a día, en buscar generar el mejor ámbito posible para el desarrollo de la actividad. Y acá lo quiero linkear con algo que dijo Paola, con esto de, por ejemplo, poner un ejemplo concreto, el tema de libre de deforestación para Unión Europea. Pensemos que animales que hoy se están recriando ya van a tener que salir el 1 de enero como carne, ¿sí?, con algún tipo de diligencia de vida para los importadores europeos, mostrando eso. Entonces estamos trabajando concretamente en cómo nuestros socios van a poder comprar animales en una feria y saber su origen, porque acá es toda la cadena, a diferencia de lo que es en agricultura. Un animal que es criado en un campo, recriado en otro y terminado en un establecimiento de engorde corral, va a tener que demostrar a lo largo de toda la cadena de qué manera cumple con la normativa Unión Europea. Y les decía que les iba a contar un poco el camino institucional de la Cámara en esto de las buenas prácticas. Yo empecé a trabajar en el año 2007 en la Cámara, cuando la Cámara tenía un sistema de gestión de calidad desarrollado por la licenciada Solange Preus, que había empezado a trabajar unos años antes en la institución. Empecé a trabajar como implementador del sistema de gestión de calidad. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, que los productores empiecen a trabajar bajo normativas y procesos. ¿De qué manera? Bueno, eso en realidad era una mezcla de Global Gap, de normativas ISO y de HACCP, conjugado con la visión del engorde corral. Nosotros íbamos a los establecimientos, nos sentábamos en los establecimientos, les preguntábamos cómo hacían las cosas y las escribíamos generando distintos manuales, distintos procedimientos. Entonces el productor terminaba con su manual de procesos completo y este es el primer paso que dimos en este desarrollo. Es un trabajo grande, es un trabajo que llevaba alrededor de 1 año en su implementación, visitas mensuales a los establecimientos, escribir la estructura, escribir la organización de la empresa, escribir todos los procedimientos desde la recepción, la compra de alimentos, la recepción de los animales, los tratamientos. Bueno, todo quedaba detallado en un manual de procedimientos. Con la idea justamente de que las empresas, no era una exigencia, y volvemos a lo que hablábamos anteriormente, pero tratábamos de que las empresas empiecen a pensar con esta cabeza de procesos. Nos dimos cuenta que este sistema de gestión era interesante, pero era largo y contundente, y empezamos a buscar alguna alternativa para hacer algo más breve y más corto, y ahí empezamos con esta guía de buenas prácticas, ¿sí? Esto habrá sido en el año 2012, hicimos nuestra primera guía de buenas prácticas para establecimientos de engorde corral, que tuvo después su evolución hace unos años en la guía de buenas prácticas de la red de buenas prácticas, que tiene su guía general. Después lo que hicimos fue conjugar nuestra guía de Feedlot para el desarrollo de la guía de buenas prácticas de la red sobre temas específicos de engorde a corral.
Dimos un paso más como cámara y armamos esto de las auditorías, ¿no? Tenemos el sistema de gestión, las guías de buenas prácticas y las auditorías. Y esto surgió de una demanda de algunos productores que nos decían, che, ya mi comprador de animales, la industria frigorífica, me está pidiendo que algo le muestre de algunos temas. Bueno, desarrollamos estas auditorías con distintos temas: instalaciones, sanidad, maquinaria, bienestar animal y seguridad e higiene. Desarrollamos 5 sellos a través de una guía con puntos, un checklist directamente. Cumple, no cumple o no aplica en algunos casos, pero de esa manera desarrollamos estas auditorías. El tema bienestar animal, quería destacar algo importante, que es algo que se trabajó con el INTA, que es el protocolo que mostró Natalia de bienestar para feedlot. Colaboramos como cámara en el desarrollo de ese protocolo y tiene algo muy importante. Es el primer guía o el primer protocolo que contempla no solo algunas cuestiones que ya traían algunas guías, que son temas de manejo de instalaciones, sino que empieza a evaluar el comportamiento de los animales adentro de los corrales. Esto ya lo vieron, por eso dije que ahora iba a repetir algunas cosas. Lo vieron de otra manera, pero bueno, cuando adaptamos nuestra guía de buenas prácticas, que tenía una estructura particular, a la guía de buenas prácticas de la red de buenas prácticas, bueno, adoptamos justamente la estructura que estuvieron viendo anteriormente, que tiene la guía general, y la trasladamos a la guía de buenas prácticas para feedlot. 2 conceptos que nos parecen importantes destacar. Todo nos conduce a las buenas prácticas como respuesta. Cada vez que como cámara analizamos algún problema particular de alguna empresa o algún tema general que surge con alguna revisión o con algún tema de hasta alguna normativa, nos encontramos que cuando hay un problema, aplicando una buena práctica, llegamos a la solución de ese problema. O lo evitamos, o lo esquivamos, o lo solucionamos. De alguna manera, todo nos lleva a las buenas prácticas como respuesta. Y segundo, hay una interrelación y un impacto múltiple de las buenas prácticas. Esto lo vemos mucho y lo vemos mucho justamente en las actividades intensivas. Yo puedo tomar una buena práctica pensando en el ambiente, esa práctica va a tener un impacto en el bienestar animal, va a tener impacto en la sanidad y en la eficiencia, que nuevamente tiene su impacto en el ambiente. Puedo tomar una práctica para el bienestar animal, ejemplo concreto, y ahora lo vamos a ver, la limpieza de corrales, ¿no? Empezamos pensando en sacar el barro porque teníamos un problema de eficiencia, tiene su impacto en la sanidad, tiene su impacto en la eficiencia y su impacto en el ambiente. Somos más eficientes, emitimos menos, tenemos el impacto en el ambiente. Entonces, hay una interrelación y un impacto múltiple de todas las buenas prácticas. Y así cualquier práctica que ustedes se pongan a analizar, van a encontrar este impacto múltiple. Y las buenas prácticas son un camino. Son un camino a lo largo del tiempo, las actividades van evolucionando, van incorporando distintas acciones. Y nosotros empezamos con eso, empezamos con la limpieza de los corrales, simplemente tratando de sacar el barro, armamos la pila dentro de los dormideros, dentro de los corrales. Después empezamos a acumular más y empezamos a sacarlo, a compostarlo y a aplicarlo. Y hoy tenemos productores que ya venden, ¿sí?, enmiendas orgánicas que son el proceso o un subproducto de su actividad. Iba a hacer algunos comentarios de Córdoba, pero se va a agrandar mucho Marcelo, ya no sé. Se van a agrandar los cordobeses, no. La verdad que siempre destacamos que la provincia de Córdoba está un pasito adelante y da un avance importante en todo lo que tiene que ver con normativas. Desde el año 2006 que tenemos la ley de sistemas intensivos. En el año 2017 el tema del uso agronómico de residuos y la gestión de cadáveres.
un tema importante y que nosotros veníamos pidiendo a distintos organismos. SENASA no tiene una normativa de cómo se deben gestionar los cadáveres. Y lo importante, creo que si nos ponemos a ver cómo están pensadas las normativas, es que tienen una visión integral, que se hacen en el marco de un trabajo conjunto con todas las organizaciones vinculadas, y por otro lado, creo que incluyen de alguna manera algo que después les voy a mencionar, que es la visión de las buenas prácticas dentro de las normativas. Pero de nuevo, tratamos de multiplicarlo. Hoy Córdoba es la única provincia que tiene una normativa de gestión de cadáveres. Para finalizar, les decía que las buenas prácticas son un camino y creo que tenemos algunos desafíos. Uno es extender la aplicación de las buenas prácticas, y alguien lo mencionó anteriormente, estimular el efecto contagio. De alguna manera, cuando un productor muestra lo que hace, o cuando generamos acciones de las instituciones o eventos como este, generamos algún efecto contagio. ¿Cuántos productores hay acá? Levanten la mano los productores. Son 20, 25 productores. ¿Cuántos productores hay en Córdoba? Un montón. Bueno, entonces nos falta un montón, digamos. Nosotros vemos, y lo vimos con todas las acciones que les mostré anteriormente como cámara, el sistema de gestión, las auditorías, la guía. No son muchos los productores que implementan estas cosas. La verdad que nos gustaría que sean muchos más. Y necesitamos generar un efecto contagio. Realmente son pocos los productores que están con la cabeza o con un clic, o que han hecho un clic, en función de lo que decía Paola también, para poder aplicar porque tienen un convencimiento de que esto genera un cambio. Y de que se preparan además para exigencias futuras. Segundo, vinculación de normativas a las buenas prácticas. Lo decía anteriormente, creo que todas las normativas que pensemos y que modifiquemos tienen que tener el eje de las buenas prácticas, justamente por lo que decía anteriormente, las buenas prácticas suelen ser solución de muchos de los problemas que nos encontramos en la producción. Dar respuesta a través de las buenas prácticas a las nuevas demandas de los mercados. Perdón, me equivoqué, me olvidé uno. Transmitir la aplicación de las buenas prácticas y su impacto al consumidor. Lo vinculo con el que sigue. Dar respuesta a través de las buenas prácticas a la demanda de los mercados. Ya lo mencionó también Paola. Creo que tenemos cada vez desafíos mayores para poder producir con determinadas condiciones. Y por suerte, en las actividades en general y en la actividad intensiva en particular, toda la aplicación de buenas prácticas, todo lo que tiene que ver con algún impacto en la eficiencia, tiene su impacto en el negocio y nos ayuda de alguna manera a mostrarlo, aunque además tiene su requerimiento de parte de los consumidores. Por último, sumar la ayuda de las nuevas tecnologías y el manejo de datos a la aplicación de las buenas prácticas. Hoy tenemos ejemplos de producciones intensivas con un grado de manejo de la información muy alto, muy importante. Hablaban de registros, hablaban de tomar nota y de aprender. Bueno, las nuevas tecnologías con alertas y monitoreos hoy nos pueden ayudar en gran medida a ser mucho más eficientes en la ejecución de esa planificación de la que se habló anteriormente. Muchas gracias y bueno, seguimos después con las... Muchas gracias, Fernando. La verdad que muchísima información, muy valiosa, creo yo, para todo el sector. Desde la Mesa de Buenas Prácticas, ya hace 15 años cumple este año la Mesa, promoviendo y comunicando las buenas prácticas agropecuarias. Esa es la misión de la Mesa de Buenas Prácticas. Y cuando hablamos de buenas prácticas, creo que un poco para retomar todo lo que han ido comentando, hablamos de todo un conjunto de herramientas, de legislaciones, de tecnologías, de decisiones, ¿no?, que se pueden tomar a la hora de producir teniendo en cuenta la sustentabilidad, pero con una base que es el cumplimiento de la normativa, ¿no? Esa sería la de mínima, el primer escalón de las buenas prácticas. Y de ahí en adelante todo lo que vimos y vamos a ver en la jornada. Quería empezar por preguntarle a Virginia, en este sentido, si ustedes tienen alguna evaluación a nivel de la Secretaría de Ambiente, del Ministerio de Ambiente, de cuál es el porcentaje de establecimientos productivos que se dedican a la ganadería intensiva, que están registrados, que han presentado sus auditorías ambientales, sus requisitos en función de
caracterización que nos mostraste, si tienen hecha una evaluación de eso y algún plan a futuro, digamos, de cómo aumentar y que sean cada vez más. Sí, bueno, nosotros en el Ministerio, puntualmente en mi área, estamos siempre tratando de actualizar la base de datos con SENASA, con Ganadería, para tener justamente la visión de cuál es el porcentaje y siempre apuntando, más allá de que la normativa es obligatoria y que todos deberían estar cumpliéndola, también identificar qué está pasando, cuál es la problemática que tiene el productor y en qué podemos ayudar desde nuestro lado, porque somos administración pública y nos debemos a ellos. Y sí, más o menos no llegamos a un 40%, estamos cerca en feedlot y en tambos es bastante menor el porcentaje. Lo importante es que dentro de esos porcentajes, que no son el 100% que deberían ser, están los más grandes, los productores más grandes, y bueno, eso también nos habla un poco de que hay que revisar esa normativa porque los requisitos no pueden ser los mismos para todos, por la escala productiva, por una cuestión económica también, y sí estamos trabajando, justamente este año queremos generar un plan de acción, sobre todo por la oportunidad que implican esos residuos pecuarios de ser valorizados y de ser utilizados como enmiendas orgánicas en los suelos. Así que estamos en ese trabajo que va a ser otra vez formando, ahora estoy trabajando en el diagnóstico, va a ser otra vez formando equipos de trabajo con todas las organizaciones como siempre, pero sí, Gracias. Y pienso que decís el pequeño productor, a veces es por desconocimiento o por falta de información. Por ahí está el objetivo de la jornada también es acercarle a los productores esa información valiosa y que puedan adecuarse al normativo y de ahí en adelante todo lo que... Sí, por favor, Fernando. Algo que creo y entendemos nosotros que es muy importante de esto es que todos los productores, sean de la escala que sean, estén identificados y estén dentro del radar de los organismos. ¿Por qué? Y bueno, para eso la adecuación de las normativas, para que eso suceda. Pero lo importante, ¿por qué? Porque vos mencionaste que los feedlots más grandes están inscriptos y bueno, son en general los que aplican o tienen o llevan normas o prácticas ambientales, pero muchas veces un establecimiento más chico, sin ningún tipo de práctica, puede generar un impacto mucho mayor y lo tenemos fuera del radar. Entonces ahí radica, creo, la importancia y bueno, creo que las buenas prácticas nos pueden ayudar mucho después para esos pequeños productores. Gracias. Perdón, agrego algo más. En los mapas de IDICOR, ahí están identificados todos los establecimientos pecuarios con respecto al tema de ganadería y carne. Perfecto. Importante tener también esa información disponible. Quería preguntarte, Pau, hiciste mucho hincapié en la trazabilidad. En realidad te voy a hacer dos preguntas en una. Primero, esto de la libre deforestación, ¿no? Que es lo urgente, me parece, ¿no? Para transmitir con claridad. 1 de enero del 2026, ya todo productor que exporte debe tener validada esta cuestión de la libre deforestación. La pregunta es cómo puede acceder el productor a esta validación y preguntarte en esto de los mercados globales y tu experiencia, ¿cómo nos ven desde afuera, Argentina y a Córdoba en particular? No solo como productores de carne, sino en materia de trazabilidad y de sustentabilidad. Bien, perfecto. Bueno, lo que es libre deforestación, o sea, eso es a partir del 1 de enero del 2026, pero cuando llega la mercadería. Entonces, por eso estamos hablando de faenas próximas. Y esto es una faena a fin de octubre que pueda embarcar, hablábamos el 15 de noviembre. Así que, ¿qué tienen que hacer los productores? Tienen que estar validando sus polígonos, midiendo y viendo, pasando esta información a donde venden sus novillos o la categoría que sea, al frigorífico. Eso es sumamente importante y desde la parte productiva nos falta, así que tenemos que subir y hacer más al respecto, porque si no ese frigorífico que quiere hacer Unión Europea, los valores que les comenté, no les va a comprar más. O sea, no es con ganas, el tema es así. Queremos ir a ese mercado, el frigorífico quiere ir a ese mercado, bueno, para venderles los novillos Hilton, que van para Unión Europea, a buen valor, o si fuese 481 también para Unión Europea o no Hilton, necesitamos tener esos datos. Así que me parece que es insistir, pero tenemos que remarcar el tema de libre deforestación,
porque el importador lo está pidiendo, porque si no le cae la presión y las multas a ese importador. Por eso tiene que ver una cuestión más profunda. Es el consumidor que elige, es el consumidor que exige, pero hay un importador que si no hace bien esas cosas, si no nos exige a nosotros, recibe una multa muy costosa. Por lo cual es bastante profundo. Respecto de trazabilidad, es un concepto muy amplio, sumamente interesante, porque cuando hablamos de trazabilidad pensamos automáticamente en la nueva normativa, en la nueva resolución, que también tenemos que manos a la obra, porque ya también misma fecha, 1 de enero para la próxima camada de terneros, es sumamente importante, ayuda también para la habilitación y para el acceso a nuevos mercados, como puede ser Japón en esta negociación que se está teniendo, también junto con Corea, que son grandes mercados, eso es muy útil, pero también nos ayuda a nosotros como productores y a toda la cadena, porque cada animal que esté trazado se puede seguir trazando en la industria, en lo que es caravana garrón, y entender, si medimos calidad, por ejemplo, poder validarlo en el campo, porque si sabemos ese producto en la mesa de desposte, y tenemos variables que son muy consistentes y son buenas y jugosas a lo que es la industria de carne, podemos ir hacia atrás e identificar cómo fue producido ese animal y la familia y la genética de ese animal que dio origen a las variables que son muy buenas y por lo cual nos van a empezar a pagar más. Y esa transformación en la industria ya se está dando. En Uruguay, por ejemplo, se clasifican en 3 los cortes por calidad de marbling, la mayoría de esos encerrados a corral, y esto lo permite hacer, o sea, a diferencia de precios, vuelca al productor esa diferencia de precios, ese premio, pero la importancia ahí de la trazabilidad para medir y tener esta información. Eso es uno solo de los beneficios de la trazabilidad individual. Después podemos mostrar en trazabilidad individual, no hablando de la caravana, sino en el recorrido de todo el producto hacia el consumidor final, podemos hablar de distintos métodos. Por ejemplo, en donde el consumidor final puede escanear la etiqueta y conocer todo el recorrido que hizo ese producto. Es decir, esa carne dónde fue faenada, por qué empresa fue importada. Eso es muy importante en situaciones de inconvenientes, de inocuidad, para seguir todo el recorrido del alimento. Después, en dónde fue faenado ese animal y bueno, todo el recorrido por campos, crías, sistemas productivos. Perdón, ¿y cómo nos ven a Córdoba? El último, ya estoy ahí cerrando. ¿Cómo nos ven en Argentina? La verdad es que bien, de modo general, tenemos muy buena reputación y si Córdoba siempre, que es un paso primero, podemos ir contagiando, que era la palabra con la que me quedo de todo lo que dijo Fer, que es muy enriquecedora, esto de contagio, bueno, con más razón vamos a seguir teniendo y alimentando esta reputación de carne sostenible, carne sustentable y buenas prácticas. Muchísimas gracias. Marcelo, la pregunta para vos, un poco retomar el tema del programa y de la ley de buenas prácticas de Córdoba. Decías que desde 2019 está en ejecución este programa. ¿Qué balance hacen de todos estos años y cómo lo ven para adelante la implementación del programa? ¿Qué metas tienen para adelante? Bueno, la meta se renueva año tras año, que más productores reciben el efecto contagio que mencionó Fer, es tal cual. Córdoba tiene para crecer muchísimo, entonces la meta que tenemos es que todos los años mayor cantidad de productores puedan adoptar estas buenas prácticas agropecuarias. Me quedó una pequeña cosita que recién Pau mencionaba, el tema de Córdoba. El tema de la Unión Europea lo ve como región, no solamente como Córdoba, o sea que no es que Córdoba va a tener un diferencial del tema de venta, va a ser la región. Hay muchas certificadoras, que recién hablaba Pau, la más conocida quizás sea BISEC. La semana pasada tuvimos la oportunidad en la ciudad de Córdoba, juntarnos con IDECOR, porque IDECOR de tener los mapas satelitales beneficia mucho al productor de Córdoba, entonces va a poder trazar mucho más fácil el origen de ese animal. Porque eso antes del 31 de diciembre de 2020 o 1 de enero de 2021, la libre deforestación. Así que es una ventaja para el productor cordobés, esta IDECOR, que con BISEC, una de las certificadoras, puede certificar el tema del producto. Con el tema de buenas prácticas agropecuarias, sí, todos los años más, de hecho, invitamos a todos los que tengan nuevas ideas para las buenas prácticas agropecuarias,
que se puedan acercar para el año próximo poder implementarlas. Y muy breve, mencionaste lo de los créditos disponibles, nos han llegado a la mesa consultas respecto a esta nueva línea de créditos en valor producto. ¿Cómo puede el productor acercarse al ministerio, tener alguna información? ¿Ustedes lo van a vincular de alguna manera? Sí. ¿O en las páginas de oficiales? Sí, mira, en este puntualmente, esto fue reciente, en la página directamente del Banco Vice. Sí quiero comentarle que a lo mejor no lo sepan todo, pero, o si lo saben, se lo repito, de 50 millones a 800 millones, 50 millones como mínimo, 800 como máximo. Todo aquel productor que tenga 250 o más animales registrados son aquellos que pueden acceder al crédito, y el crédito son 3 líneas de herramientas, sería una reposición de vientres, otra retención de ternero y un 20% de lo que sacó para, a mí están retando, para el tema de forrajes. Entonces son esos 3, de 50 millones a 800 millones. Muchísimas gracias. Y la última pregunta para Fernando y a modo de cierre del panel. Hablamos de un marco normativo pionero que permite la reutilización de los residuos para la producción agrícola. Hablamos de líneas de crédito, opciones de línea de financiamiento, de programas que incentivan y que certifican a las buenas prácticas. Hablamos de ventajas competitivas para la exportación, diferencial de precio, apertura de nuevos mercados. Con todo este conjunto de herramientas, ¿por qué crees que aún no es masiva la adopción de las buenas prácticas, de la trazabilidad? ¿Qué obstáculos crees que enfrenta el productor para tomar esa decisión? Mira, yo creo que hay factores múltiples, pero creo que alguien lo mencionó, no sé quién fue al principio, cuál fue la realidad que tuvimos en Argentina durante muchos años, donde los resultados no estaban marcados por la eficiencia productiva puertas adentro, sino por una cuestión, ¿fuiste vos, Tati? Sí. Sino por una cuestión de tenencia de animales y cambios de valores relativos. Entonces, es una cuestión de tiempo. Yo tuve la oportunidad ahora de estar visitando algunos establecimientos en Brasil y mencionaba ayer en una cena que lo que más me llamó la atención es justamente cómo trabajan en eficiencia en algunos puntos vinculados al grado de procesamiento del maíz y vinculados al grado de información que manejan y cómo manejan la información para gestionar las empresas. Entonces, creo que, de nuevo, hay un concepto de cambio de mentalidad de los productores, donde van incorporando y van siendo cada vez más conscientes de cuestiones de requerimientos de los mercados y de los consumidores, pero creo que hay un marco general de nuestro país que si corremos durante una cantidad de años con algún grado de estabilidad y donde los resultados estén dados específicamente por el resultado adentro de la empresa y por la eficiencia, vamos a poder dar un paso grande en ese sentido. Muchísimas gracias a todos y gracias a todos por la paciencia y bueno, vamos a darle cierre al panel. Un aplauso para los disertantes y muchas gracias a todos. Gracias, Ceci, gracias, como vos decís, a todos los disertantes. Igual que el panel pasado, quédense un breve momento que van a recibir los obsequios, tanto de la mesa de BPA como de Cotagro, gentileza de Cotagro. Así que vamos a pedir que vayan subiendo. Vamos, así entregamos. Voy comentando cómo va a ser. Ahora vamos a tener un breve corte, un coffee, para que podamos tomar un cafecito. Se viene la parte final del encuentro. Van a venir 2 paneles más breves porque tienen menos participantes. Así que los invitamos a todos a tomar un café y a quedarse para finalizar con esta jornada de BPA ganadera.